Hasta Mamá,
Bien, buenas noches, chicos. Entonces, hoy día vamos a comenzar la materia de microbiología y parasitología. ¿Ya? La materia, podemos decir que es interesante, no es muy difícil. Tal vez lo difícil es memorizarse los nombrecitos de las materias, los parásitos que vamos a ver. Es lo más complicado, pero si ustedes se preparan con tiempo, no va a ser mucho problema. Ya simplemente presten la atención bastante a la materia y lo que voy explicando. ¿Ya? Bien, un poquito recordarles cómo manejamos el, el Classroom para que no tengan, porque todavía tengo algunos que les está costando un poquito. Es difícil. ¿Ya? Eso que les va a aparecer ahí es lo que se llama el tablón. ¿Ya? También en algunos teléfonos dice noticias. Es lo mismo. El tablón, las noticias. A mí, por ejemplo, aquí la computadora me aparece tablón, como ven. Ahí le he ampliado un poquitito para que lo vean. Ahí está. Ya, es el tablón. Ya, aquí aparece todas las noticias de lo que vamos publicando. Yo voy publicando, entonces todo les va apareciendo ahí de todo. Es como una red social, así como el Facebook, igualito. Aquí le aparece noticias. Ya, yo todo lo que aviso, noticias sobre exámenes, todo, eso va a salir acá. A la izquierda les aparece una notita sobre donde le está avisando cuáles son los que están más cerca de vencerse, ¿no? Tareas, esas cositas que están cerca de vencerse, ¿no? Por ejemplo, ahí le está avisando que hoy a medianoche se vence la tarea, ¿no? Para los de la materia anterior. Ya. Aquí ustedes también pueden compartir lo que ustedes quieran. De repente quieren hacer un comentario, una pregunta, ya pueden hacerlo. Entonces, cuando digo con la red, ¿no? Entonces, ustedes ponen una pregunta ahí, también cualquiera puede responder, ya, o entablar una conversación sobre algún tema de la materia, una explicación, cosas así. Ya, en la zona de trabajo de clase, este es donde ustedes deben manejar todo el tiempo, ¿ya? En el celular se encuentra abajo al medio. Ya, aquí se publica todo lo que son los trabajos, materiales, etcétera. Ya, ahora, está organizado de tal manera que todo lo que es para la materia activa va a aparecerles aquí arriba. Por ejemplo, ahorita solamente les aparece enlaces, ¿no? Ya más tardecito aquí les va a aparecer los materiales que les voy a ir compartiendo, ya las pizarras, todo eso va a ir apareciendo acá, ¿ya? Y está dividido, como ven, por las materias que ya hemos estado viendo. Si vamos bajando, van a ver todas las materias que ya han pasado. Ahí, ya. Estas dos que ya están cerradas son las que las notas ya han sido pasadas y todo, ¿no? Estas que todavía están activas son las que las notas están pendientes, que ya les voy a ir publicando para que lo vean. Sin embargo, todo lo que es el material se queda. ¿No? Si ustedes fijan aquí, por ejemplo, el libro de bioquímica sigue ahí. Solamente es la parte de notas. Y la primera que queda arriba es la materia activa, la que estamos pasando ahorita, que es esta microbiología y parasitología. Y aquí les va a empezar a aparecer todo lo que es con evaluación. Ya exámenes, cuestionarios, tareas, cualquier cosa que se evalúe, les va a aparecer aquí abajito. Ya, entonces, cuando ustedes entren, siempre aquí arriba vean materiales, todo lo que necesitamos a diario, todos los días para repasar. Y aquí ven lo que son, lo que se evalúa, exámenes, cuestionarios y todo eso. ¿Ya? Luego les aparece uno que dice personas, que ahí aparezco yo como docente, personal de apoyo, y abajo la lista de todos sus
compañeros, ¿no? Están toditos ahí. Bueno, si están en computadora, les aparece también calificaciones. ¿Ya? Aquí en calificaciones, si uno le hace clic, les va a aparecer sus notas. ¿Ya? En este caso a mí me aparece de todos ustedes, pero para cada uno de ustedes les va a aparecer solamente de uno de ustedes. ¿Ya? Si es que ya está habilitado, para que lo vean. Si no, todavía no aparece nada. ¿Ya? Ahora, si están en teléfono, esto de acá, calificaciones, lo encuentran en el teléfono. Tienen que irse a donde dice trabajo de clase. Se suben arriba a la derecha, les va a aparecer un icono. A ver, como este de acá. Ahorita les voy a mostrar el icono que les aparece. Les va a aparecer ese icono de ahí. Lo vamos a ampliar un poquitito más. Ya desaparece este de ahí. Ya un cuadradito con una personita adentro, ¿no? Entonces ahí le hacen clic y van a entrar a ver sus calificaciones, ¿no? Cuando estén habilitadas. Cuando estén habilitadas, yo les publico ahí mismo en el Classroom en noticias diciendo que entren a mirar sus noticias para que verifiquen, ¿no? Eso hacemos siempre con toda materia. Ya seguro la que terminamos la semana pasada va a aparecer en el transcurso de hoy y mañana, que estoy terminando de validar algunas cositas todavía, porque algunos alumnos, algunos compañeros han tenido problemas y entonces hemos tenido que estar arreglando eso y por eso recién voy a terminar de esa. Y de esta materia que hemos terminado ayer, recién voy a empezar a terminar de validar, ni bien termine la otra, para que no se mezclen las notas y ustedes tampoco se confundan. Bien, entonces eso para que ustedes vayan recordando cómo se maneja y para los que no lo sabían, están entrando por primera vez. Bien. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿Preguntas? Ya. Bien, entonces vamos a empezar la materia de microbiología. Bien. Bien. Entonces la materia de microbiología, podemos decir de microbiología, perdón, es la ciencia que estudia a los seres vivos, pero que son microscópicos. Los seres vivos que la única forma de poder observarlos es a través de un microscopio. ¿Ya? Es la única forma de observarlos a través de un microscopio. ¿Ya? Son seres vivos muy pequeñitos. Ya ahorita vamos a ver cuáles son esos seres vivos, pero son tan pequeños que no podemos verlos a simple vista. Entonces necesitamos el microscopio. La microbiología no es, por si acaso, rama de la biología. La microbiología nace casi junto con la misma biología, con los naturalistas, cuando empiezan a interesarse por el mundo microscopio, ¿no? Cuando inventan el primer microscopio con Leeuwenhoek y Leeuwenmark, ¿no? Son los primeros que empiezan a estudiar el mundo microscópico, ¿ya? Bien, entonces, eso sería microbiología. Ya son los seres vivos que solamente podemos ver con un microscopio. ¿Ya? Ahora, antes de hablar de cuáles son estos seres vivos, necesitamos ver cómo se hace la división en la naturaleza de los seres vivos según el tipo celular. Porque, como estamos hablando de seres vivos, es importante definir qué es un ser vivo. ¿Ya? Si se acuerdan eso, cuando viene al colegio, para eso es la teoría celular. La teoría celular dice que todo ser vivo está formado por células, aunque sea una. Ya una bacteria, por ejemplo, está formada por una sola célula, por lo tanto es un ser vivo. ¿Ya? Ahora, los seres vivos, por lo tanto, se van a clasificar dependiendo del tipo de célula que lo componen. Y los clasificamos en dos grupos, los procariotes y los eucariotes.
cariotes. ¿Ya? Los procariotes son los más pequeños y su característica principal es que no poseen membrana nuclear. Le digo, es la principal porque tampoco es la única diferencia. Hay otras diferencias más, pero esa es la principal diferencia. ¿Ya? Y los eucariotes, que son los que poseen membrana nuclear. O sea, unos son sin membrana nuclear y otros son con membrana nuclear. ¿Ya? Esa sería la diferencia principal. Y da incluso su nombre. Ya la palabra carios significa núcleo. Pro, antes o previo, ¿no? Y eu significa nuevo o el normal. Entonces, la palabra procariote podemos decir que es el núcleo anterior o antes que el núcleo. Y eucariote ya podemos decir que es el núcleo normal o el nuevo núcleo. Ya, eso es porque cuando se hizo la clasificación, lo que se hacía era observar la forma del núcleo. ¿Ya? No sé si alguna vez ustedes han fritado huevo. Yo creo que todos han fritado una vez huevo. ¿No? Han de ver, cuando uno frita el huevo, hay dos formas que nos puede salir la yema. Bien redondita y perfecta o deshecha. ¿No? ¿Qué diferencia hay? Mire, la yema, cuando sale bien redondita, se debe a que la membrana que envolvía la yema no se ha roto y por lo tanto la yema no se esparce. Por lo tanto, si yo cuido no romper la membrana, todas las yemas van a ser redonditas, ¿no? En cambio, si rompo la membrana, la yema me va a salir de cualquier forma, porque al no tener una membrana que la contiene, la forma puede ser cualquiera. Y es lo mismo cuando hablamos acá de estos detalles. ¿Ya? Si yo hablo de una célula eucariota, vamos a poner que esta es la célula, su núcleo, al tener membrana, por lo tanto, va a tener forma, porque la membrana evita que ese núcleo, que es líquido, se esparza. Entonces, cuando uno ve el microscopio, cuando yo veo una célula y veo que su núcleo está redondito, formadito, es porque tiene membrana. Y ese sería entonces un eucariote. En cambio, si al microscopio veo una célula y veo que su núcleo no tiene forma, ¿ya? Pongámosle que tiene una forma irregular, ¿ya? Entonces, porque no tiene membrana nuclear. Si ustedes ven las células de su cuerpo, todas la van a ver como el primer dibujo. En cambio, si vemos varias bacterias, aun cuando sean de la misma familia, sean hermanas y todo lo que ustedes quieran, sus núcleos siempre van a ser diferentes. Y eso es porque no tienen membrana nuclear. Tienen núcleo, pero sin membrana. Y los hace diferentes. Ya, esos serían entonces los procariotes. Entonces, los que no tienen membrana y su núcleo, por lo tanto, no tiene forma, le llamamos procariotes. Y los que tienen membrana y por lo tanto vienen con formita, se llaman los eucariotes. Dentro de los procariotes solamente están las bacterias y las arqueobacterias, que son diferentes grupos. ¿Ya? Pero nos interesa más que todo las bacterias. En cambio, los eucariotes tenemos muchos más. Ahí estamos nosotros, las plantas, las algas. Y a nivel microscópico estarían los protozoarios, los hongos y algunos insectos que si bien son estudiados también por la biología, porque se ven a simple vista, a veces tienen componentes microscópicos que tienen que ser estudiados por la microbiología. ¿Ya? Bien. Por si acaso, ahí yo le he puesto una estrellita. Como pueden ver, eso es para señalar los que son eucariotes de la lista que van a ver. Entonces, todos los que tengan estrellita son eucariotes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los seres vivos que vamos a ver a nivel microscópico? Son todos esos que ven ahorita en la pizarra. ¿Ya? Bien, entonces tendríamos a las bacterias, a las algas, a los virus,
los hongos, los insectos y los protozoarios. De estos, los que atacan al ser humano, o sea, los que son patógenos para el ser humano y nos pueden causar la muerte, serían, ya está, las bacterias, los virus, algunos hongos, algunos protozoarios. Bueno, los insectos no nos matan, pero sí pueden enfermarnos algunos. Bien. Entonces, de este grupo, ya, el único que no nos ataca serían las algas, ya que hay microscópicos, pero no nos hacen nada, a menos al ser humano. Ahora, las bacterias, si bien son millones de diferentes tipos de bacterias, muchas cuales todavía no conocemos, ya la mayor parte de ellas tampoco nos atacan. Son unas cuantitas las bacterias que atacan al ser humano. En cuanto a los hongos, también son contaditos los hongos que nos pueden atacar. ¿Ya? En cuanto a los insectos, generalmente no viven dentro de nosotros la mayoría, pero sí pueden algunos atacarnos, como los mosquitos, por ejemplo, para chuparnos sangre, las vinchucas, las garrapatas, las pulgas, ¿no? Y aquí tal vez los que más nos atacan son las lombrices, los gusanos, que vamos a ver también que son los que entran a nuestro interior. Los podemos ver con los ojos, algunos, porque algunos de estos son microscópicos. Hay gusanos microscópicos que no vemos, que nos atacan. ¿Ya? Y los protozoarios también son contaditos, los protozoarios que nos atacan. Ya son también seres abundantes en la naturaleza, que encontramos en gran cantidad en el agua y en el suelo, pero son contados. ¿Ya? Es más, no deben pasar de 20 los que nos atacan. ¿Ya? Nunca los he contado, pero no pasan de ese número, ¿ya? Los protozoarios. El más famoso, tal vez, ese grupo sería las famosas amebas, ¿ya? Bien, como bien les he mencionado a todos, menos uno. No se han dado cuenta, pero no hablé de los virus. ¿Qué pasa con los virus? ¿Ya? Los virus en sí no son considerados seres vivos. Ya no los consideramos seres vivos. Por lo tanto, no los puedo colocar en teoría en microbiología. Sin embargo, la ciencia que estudia los virus es la microbiología, ya porque no entraría en otro campo. Para estudiar a los virus necesito forzosamente estudio microscópico, pero no son seres vivos. Ahora, ¿por qué los virus no son considerados seres vivos? Justamente por lo que les mencionaba hace rato, ¿ya? Sucede que los virus son solamente partículas, ¿ya? Son partículas de ADN o de ARN, ¿ya? Estas partículas, entonces, de ADN o ARN, ya no tienen estructura celular. ¿De acuérdense lo que les decía hace ratito? Que para poder ser considerado un ser vivo, debe tener por lo menos una célula, ¿ya? Y un virus no tiene ni una célula, ni siquiera una parte de una célula, es simplemente una partícula, ¿ya? El problema de los virus es que esa partícula, que es el ADN o el ARN, contiene información genética. Y cuando esa información entra en una célula, puede hacer que la célula haga cosas que normalmente no debería hacer. En otras palabras, los virus invaden a las células y toman el control de la célula, ¿ya? Pero son partículas, no son considerados seres vivos, ¿ya? Y aquí una pregunta interesante y que tiene que ver con lo que están viendo ahorita en el famoso COVID, ¿ya? Y la histeria de toda la gente, ¿ya? Bien, si un virus no es un ser vivo, ¿lo podemos matar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién se anima a opinar?
¿Puedo matar lo que no tiene vida? A ver, uno solo. ¿Y es esto? ¿Están viendo novela? Ah, ya, ahora sí. Ah, pero no se vale repetir. Ya, sí. No, ya, los que han dicho no, perfecto. Bien, quizás no, tal vez. Ahora sí que no están viendo novela. Bueno, está bien para reír un poquito. No se los puede, ya, matar. Ya, eso es clave para entender el comportamiento de un virus. No podemos matar lo que no tiene vida, ¿ya? Es clave entenderlo. Por ejemplo, si tenemos una infección como una bacteria, podemos matarla porque la bacteria tiene vida. Entonces lo que vamos a hacer es darle un antibiótico, lo matamos a la bacteria y se acabó la enfermedad. En cambio, con un virus no lo podemos matar. No hay forma de matar un virus porque no tiene vida, ¿ya? Así que, en cuanto a tratamientos para las enfermedades virales, no existen. Para ninguna, ¿ya? Ninguna enfermedad viral hasta el momento tiene cura. ¿Ya? Ninguna. Pero, por suerte, o vamos a decir, por sabiduría de la naturaleza o de Dios, como ustedes piensen, nuestro cuerpo tiene una capacidad inmune para capturar a los virus y eliminarlos. ¿Ya? O sea, si bien no los podemos matar, el cuerpo humano tiene mecanismos para capturar los virus y como son moléculas, puede procesarlas metabólicamente, o sea, como si fuese otra molécula, y desarmarlas. Por lo tanto, así los puede eliminar. Eso puede hacer nuestro sistema inmune, pero solamente el sistema inmune. No se ha conseguido producir un medicamento que pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que un virus es ADN o ARN. Nuestras células en su núcleo tienen ADN o ARN. Si yo pudiese conseguir una molécula que pudiese actuar sobre el ADN o el ARN, no solamente dañaría el virus, sino también nos dañaría a nosotros. Por eso es imposible tratar las enfermedades virales. Las enfermedades virales, la mayoría, por suerte, nuestro sistema inmune nos defiende muy bien y nos curamos solos. Algunas sí son mortales, que vamos a hablar después de eso. Bactericida virostático, sí, solamente se puede usar con bacterias, no con virus, ¿ya? Por eso es bactericida. Los bactericidas, los bacteriostáticos son antibióticos. Son los que o matan a la bacteria o frenan su crecimiento, ¿ya? Pero no actúan sobre un virus, ¿ya? Entonces, los antivirales, que son las drogas que usamos en las enfermedades virales, no están diseñadas para destruir el virus, no pueden hacerlo. Lo que hacen es bloquear alguna molécula o alguna vía metabólica, ¿ya? Sobre la cual el virus usa para reproducirse a sí mismo, ¿ya? Entonces, un virus, como tiene información genética, cuando entra en nuestra célula, va a usar vías metabólicas para poder fabricar sus partículas. Si bloqueamos alguna de estas vías, entonces el virus va a dejar de reproducirse y nuestro sistema inmune se va a encargar de destruirlo, ¿ya? Entonces, cualquier droga antiviral que ustedes escuchen hablar no destruye el virus, ¿ya? Le frena, ¿ya? Y el que realmente destruye el virus es su sistema inmune. Bueno, eso para aclarar un poquito algunas dudas y para que entiendan el por qué una persona científica va a estar en desacuerdo de muchas cosas que han estado pasando en estos días con el COVID, ¿ya? Al yo escuchar hablar, por ejemplo, sobre el uso de drogas de diferentes tipos, que en la desesperación de la gente han empezado a usarlas sin esperar un resultado. Y para generar controversia,
les voy a poner una pregunta ahí en el tablón, bueno, en tareas, para que ustedes me respondan. Ya va a ser voluntario y no va a ser sobre nota, pero espero que para mañana me responda lo que pueden ser preguntas. ¿Ya? Sobre qué piensan sobre los tratamientos que hay ahorita, con lo que es la ivermectina, acitromicina y otras, en cuanto al COVID. ¿Ya? La voy a dejar abierta esa pregunta para que ustedes me dicen. Bueno, y ahora el dióxido de cloro. Perfecto. Eso más también lo vamos a poner en la pregunta. ¿Ya? ¿Qué piensan sobre los tratamientos contra el COVID? Ahorita lo estoy escribiendo para no olvidarlo. ¿Ya? Bueno, eso para que discutamos. Y mañana, a la entrada, volvemos a hablar de ese tema, ¿ya? Sobre los virus. Bien. Entonces, todo eso sería el campo de estudio de la microbiología, ¿ya? Bueno, lo siguiente que necesitamos ver, que vamos a empezar a ver, es el proceso infeccioso. Necesitamos entender cómo es su cuerpo. Antes de eso, que me estoy olvidando, perdón. Lo que pasa es que la microbiología es una ciencia muy amplia, abarca muchos aspectos. Si bien aquí nosotros vamos a ver lo que nos interesa en salud, que son las infecciones producidas por microorganismos, ¿ya? Pero abarca muchas cosas. Por ejemplo, hay lo que es la microbiología industrial, la microbiología de alimentos, microbiología de aguas, etcétera. Hay muy grande. Por ejemplo, en microbiología industrial podemos hablar de cómo se hace el yogur. ¿Ya? El yogur, por si acaso, es hecho por una bacteria. Una bacteria convierte la leche en yogur. La producción de vinagre. Para el vinagre también hay una bacteria que convierte el alcohol en ácido acético, que es el vinagre. ¿Ya? Se usa actualmente en muchos campos a los microorganismos, incluso en tecnología genética. Por ejemplo, para fabricar la insulina, y creo que ustedes ya han llevado farmacología, les expliqué que se modifica genéticamente una bacteria llamada Escherichia coli, a la cual le ponemos el gen del ser humano que codifica la insulina, y esta bacteria fabrica para nosotros esa insulina. Entonces, el campo de la microbiología es grandísimo, ¿ya? Pero lo que vamos a ver aquí, en la materia, es lo que le llamamos microbiología clínica, ¿ya? La microbiología clínica se dedica solamente a estudiar a los microorganismos que afectan al ser humano, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es eso. Ahora, para entender cómo los microorganismos nos atacan y cómo nuestro cuerpo se defiende y cómo aparecen los síntomas de las infecciones, vamos a ver lo que es el proceso infeccioso. Vamos a ver aquí el proceso infeccioso general, ya para todos los microorganismos. Cada uno tiene algunas variantes, ya, pero no vamos a pronunciar tanto en eso. Ya vamos a ver en forma general qué pasa en el cuerpo cuando ingresa un agente infeccioso, ¿ya? Entonces, el proceso infeccioso, podemos decir, son las etapas que un agente infeccioso sigue dentro de nuestro cuerpo. Y tiene las siguientes etapas. Yo les he puesto aquí numeritos para que les sigan el orden cuando vean la pizarra, que creo que ya la acabo de compartir hace ratito ahí al Classroom, ¿ya? Ahí están todas las pizarras, ¿ya? Entonces, el primero sería vía de transmisión. ¿Qué es la vía de transmisión? Es cómo llega el agente infeccioso a nuestro cuerpo. ¿Cómo llega a nuestro cuerpo? ¿Ya? ¿Qué vía usó para llegar al cuerpo? ¿Ya? Algunos agentes infecciosos, y esto tienen también que entenderlo muy bien, no se contagian. Ellos ya viven con nosotros. ¿Ya? Lo primero que tienen que entender es que todos ustedes son un mundo, como si fuesen un planeta. Cada uno de ustedes tiene algo que nosotros le llamamos microbiota. ¿Ya? La microbiota, o que también van a escuchar que le llamamos la flora bacteriana o microscópica del cuerpo, se refiere a los seres vivos que viven en cada uno de nosotros. ¿Ya? Ustedes tienen miles
de diferentes tipos de seres vivos viviendo en su piel, en su intestino, en su vía urinaria, en su boca, a nivel microscópico. Son seres vivos que viven con nosotros desde que nacemos y no los podemos exterminar, ya porque uno, para exterminarlos, me tendría que matar yo mismo. ¿Ya? Y segundo, nos sirven. Así que si yo los extermino, tendría problemas. ¿Ya? Estos seres vivos ya viven con nosotros en la piel, en nuestra boca. Mientras estén en el lugar que corresponde, no trae ningún problema. Por ejemplo, la Escherichia coli es normal encontrarla en el intestino. Ahí nos ayuda, incluso nos da vitamina K, nos ayuda a procesar los alimentos mientras está en el intestino. Pero si por un motivo llega a la vía urinaria, que también lo vamos a ver más adelante, como puede ser, entonces nos da una infección urinaria. ¿Ya? Entonces, no todas las bacterias, virus o parásitos se contagian. Algunos ya viven con nosotros, ¿ya? Y alguna circunstancia hace que ellos nos ataquen. Ya también vamos a ir viendo qué pasa con ellos. Ya, eso les repito porque muchas veces cuando un paciente adquiere una infección, lo primero que pregunta es de dónde se contagió y dónde vino. Y pues lo interesante es que muchas veces, y la mayoría en realidad, no es contagio. Ya vive con nosotros y algo hizo que nos ataque. ¿Ya? Entonces, muchos de los seres vivos viven con nosotros. Otros sí son contagio y estos llegarán por las vías correspondientes, ¿no? Unos vienen por vía aérea, significa al respirar. Puede ser en gotitas, ¿no? Al toser en el aire en forma de aerosoles, que los respiremos. El Helicobacter pylori, ese no es normal. Ese sí es por contagio. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es por contagio, no es parte normal de la flora vitoriana. Y ese se contagia justamente por vía oral. ¿Ya? Que la vía oral es cuando lo introducimos a través de la boca, que puede ser a través de alimentos contaminados o agua contaminada. Ahora, ¿cómo se contamina esa agua y esos alimentos? Es otra cosa. Puede, por ejemplo, un alimento contaminarse en la fuente. Podemos decir, vamos a leer un tomate que se contaminó en el lugar donde se estaba cultivando, en el proceso de transporte, en los comercios, o puede que haya llegado bien hasta su casa y ustedes lo contaminaron con su mano. ¿Ya? La cosa es que el alimento se puede contaminar en cualquier punto, desde la fuente hasta nosotros mismos. Y lo mismo pasa con el agua. ¿Ya? Bien, se va a cortar en segundos, entonces salen y entran rapidito a la otra sesión. ¿Ya? Como me quedan segundos, vayan saliendo y vayan entrando a la otra sesión.